Muy buenas tardes, bienvenidos a este su programa Alimento para mi Espíritu. Mi nombre es Jaime Monroy Cala. Hoy estaremos eh, hablando dentro de los rudimentos de la fe y el tema de la salvación, lo que significa la santificación. Ese será nuestro tema. Con ese propósito les voy a dejar aquí en la pantalla los textos bíblicos que vamos a usar. En el video general estuvimos hablando de cada una de estas palabras y hoy iniciamos con esta primera palabra que es la santificación. ¿Qué es la santificación? La santificación es un proceso por el cual nosotros accedemos a la salvación. Es colocarnos en la condición que Dios nos está pidiendo y que a través del Espíritu Santo Él nos ayuda a que completemos este proceso. Queremos mirarlo desde la palabra y por eso vamos a empezar con Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Dice la palabra del Señor. Recuerdo, Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios nos haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Lo primero que debemos saber de la santificación es que Dios nos escogió para ser santos. Este es un tema que difícilmente aceptamos desde nuestros análisis racionales. Nosotros no nos creemos santos, pero Dios nos escogió para ser santos. Esa es una de las primeras condiciones que nosotros debemos conocer. Segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 1, dice la palabra del Señor. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. En estos versículos la palabra nos da a entender que nosotros debemos ser santos y que debemos limpiarnos de la contaminación, o sea, que la santidad es un proceso de limpieza en nuestra vida. Y ese proceso nos lo ayuda a perfeccionar en nuestra vida durante toda nuestra existencia el Espíritu Santo de Dios. En Hebreos 10:10 dice la palabra del Señor. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez y para siempre. Quiere decir que nosotros podemos acceder a la santidad a través del perdón de pecados que Cristo Jesús ganó para nosotros cuando Él murió en la cruz. Primera de Pedro 1:15, 16. Dice la palabra, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santos. Dios nos llama a esta condición. En el proceso de salvación, la santificación que Él nos provee, nos ayuda para que nosotros iniciemos ese proceso de santidad, porque no podemos acceder a la salvación sin santificación. Por eso es que Dios a través del Espíritu Santo nos ayuda a que tengamos la capacidad de ser santos. La palabra también en Lucas 1:75, Lucas 1:75, en santidad y en justicia, todos delante de Él, todos nuestros días. Quiere decir que a partir del momento en que nosotros recibimos a Cristo Jesús, se nos invita, se nos ayuda a través del Espíritu Santo a que busquemos la santidad todos los días de nuestra vida. La palabra también en Efesios 4:24 dice la palabra, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Lo que nos está diciendo aquí la palabra es que nosotros debemos volver al origen, podemos volver a ese tiempo en que Adán y Eva no habían pecados.
mediante el sacrificio de Cristo más la ayuda del Espíritu Santo, nosotros podemos vestirnos de un nuevo hombre. Eso habla de un nuevo nacimiento, eso habla de una nueva forma de pensar, de actuar y de vivir. Muchas ocasiones se me ha preguntado que ¿cómo sería un cristiano íntegro? Es muy sencilla la respuesta, pero es muy difícil de cumplir. Un cristiano debe pensar como Cristo, debe hablar como Cristo y debe actuar como Cristo. O sea, la respuesta es muy sencilla, pero cumplir eso en nuestra vida es muy difícil. Por eso requerimos en todos nuestros tiempos, en todos nuestros procesos y en todas nuestras acciones la presencia del Espíritu Santo. Hebreos, perdón un segundito acá, Hebreos 12:14 dice la palabra: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Esta es una condición, esta no es una insinuación ni es una invitación. Para nosotros poder acceder a la salvación, nosotros tenemos que ser santos, no en la santidad de Dios, sino en esa búsqueda diaria y permanente de nuestra santificación. Quería enunciar estos versículos bíblicos primero, antes de hacer algunos comentarios adicionales, para que nosotros entendamos que el proceso de salvación y en esto que Dios nos provee, que es la santificación, es algo que nosotros debemos entender de mejor manera, quizás con el simple, quizás que el simple hecho de entender la palabra santos. Cuando nosotros hablamos de santidad, lo primero que debemos tener claro es que nosotros nunca alcanzaremos la santidad de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros ya pecamos. Nosotros no podremos alcanzar la santidad de Dios porque Dios no tiene ningún tipo de relación con el pecado. Y en eso consiste la santidad de Dios, que no hay ningún tipo de relación en el pasado, en el presente o en el futuro que Dios tenga con el pecado. Mientras que nosotros ya fuimos pecadores, vivimos en el pecado y nuestra condición actual es de pecadores. Entonces, cuando hablamos de santidad, lo primero que debemos entender es que no es que nosotros logremos alcanzar la santidad de Dios. Lo que sí debemos hacer y entender es que cuando hablamos de santidad en nuestra vida, lo primero que se nos está pidiendo es que nos apartemos del pecado. Los santos o los santificados, lo que quiere traducir es que nos apartamos voluntariamente del pecado, tomamos la decisión de apartarnos del pecado. Y que ese proceso de santificación es un proceso que nos va a demorar el resto de nuestra vida. Pero debemos entenderlo porque en muchas ocasiones Pablo nos dice que a los creyentes en Cristo somos santos y habla de los santos de la iglesia. Pero debemos entender lo siguiente. Primero, que ya hemos dicho, no alcanzamos la santidad de Dios. Entonces, ¿en qué consiste la santidad nuestra? La santidad nuestra, como es un proceso, no es un estado. Ojo con esto. La santidad no es un estado, es un proceso de santificación, no es un estado. El que está en el estado de santidad es Dios. Nosotros estamos en el proceso de santificación y nunca la perfeccionaremos desde nuestras capacidades, sino a través de Cristo Jesús, que muere por nuestros pecados y por lo cual son perdonados nuestros pecados, y por la ayuda del Espíritu Santo en la cotidianidad de nuestra vida. La santificación o el proceso de santificación que nosotros vivimos tiene tres tiempos: pasado, presente y futuro. Y en cada una de estas etapas interviene tanto Cristo Jesús como el Espíritu Santo como el Padre. Entonces, para que entendamos estos temas de los tiempos en la santidad. Nosotros tenemos una santidad en el pasado, una santidad que ocurrió cuando nosotros decidimos recibir a Cristo Jesús en nuestra vida. En ese momento, dice la palabra, que Dios nos perdonó y perdonó nuestros pecados y nuestras iniquidades y las manda al fondo del mar y no se quiere acordar de ellas, de esos pecados. Y que la sangre de Cristo nos cubre. Cuando el Padre nos ve a nosotros, lo que ve es
La sangre de Cristo que nos santifica, la que nos cubre, porque Él no quiere acordarse de nuestros pecados. En ese instante que nosotros declaramos recibir a Cristo Jesús en nuestra vida, en ese instante somos santos. Pero el tema es que nuestra santidad es muy susceptible de perderla en el proceso de nuestra vida. ¿Me hago entender? Nosotros seguimos viviendo y quizás unos minutos, unas horas después de haber recibido a Cristo y de que fueron perdonados nuestros pecados, nosotros volvemos a pecar, porque no es una cuestión de algo instantáneo, no es una fórmula mágica que nosotros somos santos. Insisto, es un proceso. Un ejemplo de esa santidad del pasado, nosotros la vemos cuando en la crucifixión, al estar rodeado Cristo Jesús de los ladrones, uno de ellos le pide que se acuerde de él cuando él esté en el paraíso. Entonces, Cristo Jesús le dice, de verdad os digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Él, el ladrón, hace el proceso que se requiere para salvación. Declara a Cristo Jesús como el único que puede mediar entre él y Dios y que él tiene el poder para salvarlo. Declara que él es culpable y que él merece el castigo que está recibiendo. Y tiene fe en ese hombre que, a pesar de estar siendo sacrificado junto con él, él sabe que es el Hijo de Dios. Entonces, en ese momento de esa declaración, que es similar a la que nosotros hacemos cuando hacemos la oración de fe, en ese momento somos santos. El tema es que seguimos viviendo. El ladrón murió ese día y Cristo certifica en la palabra que Él está en los cielos. Pero nosotros continuamos nuestra vida y vamos a pecar diaria, cotidiana y permanentemente. Entonces empieza un proceso que es el presente de nuestra santidad. El pasado ya quedó atrás, ese día de la conversión. Ahora estamos en el presente y ese presente es de permanente arrepentimiento. Nosotros debemos clamar a Dios siempre que pecamos por ese perdón de pecados, para que se siga ejecutando en nosotros el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz. Y duramos toda la vida en ese proceso, pecando, luchando con todas nuestras fuerzas, con todas nuestras capacidades, luchando y haciendo esfuerzos para que cada vez nos tengamos que arrepentir de menos cosas. La santificación tiene un futuro, y el futuro es que nosotros, al llegar al momento de nuestra partida de este mundo, podamos ser evaluados por Cristo Jesús en la siguiente condición. Nosotros, si luchamos toda nuestra vida por ser santos, es claro y es definido que no lo vamos a lograr, no vamos a perfeccionar nuestra santidad, porque creo que hasta el último día de nuestra vida seguiremos pecando. Pero Cristo Jesús avala la lucha, avala el esfuerzo, el sacrificio, esa lucha denodada, porque todos los días nosotros luchemos por pecar menos y arrepentirnos de menos cosas. Y entonces Él nos santifica al final del tiempo. Eso se llama glorificación. Cuando es valedero nuestro esfuerzo y nuestro proceso de santificación en el presente, al llegar el momento de nuestra muerte, Cristo evalúa nuestro corazón. Y si nosotros luchamos de verdad, con toda nuestra fuerza, con todas nuestras capacidades para no pecar, Él nos santifica a través de la glorificación. Y entonces es el futuro de nuestra santidad. Una santidad que ahora sí es perfeccionada por Dios. Entonces tenemos una santidad en el pasado, una santidad de proceso en el presente y un futuro glorioso cuando Cristo Jesús avale nuestra lucha por no pecar más. La santificación es el primer elemento que Dios nos provee. En él, ¿por qué decimos que nos lo provee Dios? Porque es bajo el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz y mediante la ayuda del Espíritu Santo en nuestra lucha diaria y cotidiana por pecar menos. En nuestras fuerzas nunca lo vamos a lograr, en nuestras capacidades no alcanzaremos esa santidad, pero sí estamos en fe en Dios, en el Cristo Jesús y en el Espíritu Santo, que vamos a ser santos y vamos a ser glorificados el día que partamos de este mundo y podremos estar en la eternidad
en la presencia de Cristo Jesús. Hasta aquí esta primera palabra, que es la santificación, el primer elemento que Dios provee en nuestro proceso de salvación. Yo les invito muy cordialmente a que los días jueves usted nos acompañe a través de Facebook Live en el programa en vivo que realizamos todos los jueves. Normalmente anunciamos el tema 8 días, normalmente antes del día jueves anunciamos ese tema. Lo invitamos a que participe con sus preguntas. Este canal, el canal de Alimento para mi Espíritu, le invito a que le dé el me gusta y allá en la campanita se suscriba, llene los datos. Con eso nos ayuda y participamos en el crecimiento de nuestra iglesia. Si usted quiere participar con sus preguntas o tiene alguna inquietud adicional al tema, lo invito a que me las envíe a través del WhatsApp que aparece en la pantalla. Dios los bendiga. Dios le permita la realización de todos sus proyectos, de sus planes, de sus anhelos, y que su vida sea siempre de realización y de cumplimiento, y que le permita a Dios realizar los propósitos que Dios mismo puso en su corazón. Dios lo bendiga en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.